Efesios capítulo 4. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Esto pues, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, lo cual después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados del espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más, sino que trabaje haciendo cosas humanas lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia, que es lo que más tenemos los seres humanos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos servicios, los del miércoles, son doctrinales, los de Remi, restauración, porque Dios nos va a dar un tiempo de restauración y milagros en nuestro servicio. Por eso, nuestra visión es restaurar. La visión de la iglesia de Cristo en este tiempo también debe ser restaurar. Restaurar no solo vidas que vienen del mundo, sino vidas que están dentro de la misma iglesia y han sido golpeadas, han sido lastimadas, han sido maltratadas. Pero cuando Pablo le habla a estos, a los efesios, les dice que ya no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo no voy a ir delimitando versículo por versículo, y vamos a ir comprendiendo un poco lo que Dios nos puede enseñar a través de esta palabra y lo que podemos interpretar. Dice que ya no anden más como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo le está escribiendo a una iglesia entre los años 80, 70 y 80, 90, ¿cierto? Entre los años 70 y 80, podemos decirlo. Pablo le está escribiendo en el primer siglo, una iglesia del primer siglo. Hablemos entre cuando Jesús fue a la cruz, llaman el llamamiento de Pablo, luego Pablo 14 años, en los años 40, 70, estábamos hablando de esta escritura. Existen unas posibilidades porque cada una fue escrita con un tiempo. Ya luego lo comprenderemos en más claro. Sin embargo, cuando Pablo les habla, le está hablando ya a una iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo es esa que podemos ver, y Pablo le está diciendo, ya no anden como en la vanidad. No anden en la vanidad. Y este texto, a pesar de que fue escrito para el primer siglo, parece que fue escrito para el siglo XXI, 20 siglos después. Porque la iglesia anda en vanidad. La iglesia anda tan vanidosamente que queremos templos ostentosos. Ya no hay diferencia, la verdad, no hay diferencia entre una discoteca y una iglesia en cuanto al lugar se refiere. Usted entra a una discoteca hoy y las luces extravagantes, maravillosas, bonitos, hermosos, y cada quien puede hacer con su templo lo que quiere. Y entramos a la discoteca y maravillosas las luces también. Y nos da un efecto extrovertido. Y nos gozamos en la discoteca y en la iglesia también.
Pero no porque nos gozamos con el Señor, sino porque los pastores, nosotros, los líderes, hemos hecho ver que para poder ganármelo a usted, para el Señor, tengo que amoldar el templo conforme a lo que el mundo me está diciendo que tengo que hacer para que usted pueda venir a la iglesia. Y las cosas con Dios no son así, porque es que los tiempos cambian, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué nos quedamos nosotros allí diciendo que es que Dios cambia, cuando Dios no cambia? Los que cambiamos somos nosotros, porque queremos seguir viviendo en la vanidad y no en la vida de Dios. Por eso en la iglesia el pastor tiene que, para poderse respetar, tiene que andar vestido con Gus, Arturo Calle, Leonila, la pastora. Los tipos tienen que ser caros. Luis Putón, la loción CH, la familia CH, las lociones de los grandes que van iguales. Entonces vemos una iglesia que Pablo le está diciendo, ya no anden como los otros gentiles, hombres, muchachos, que andan en la vanidad de su mente. Ustedes ya son renovados por Cristo. Y él le dice, y tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestros corazones. Así está la iglesia. El entendimiento de muchos de nosotros que estamos predicando la palabra, está entenebrecido. No tenemos claridad ni revelación de las palabras. Entonces, ¿qué tenemos? Que acudir a la psicología porque no hay poder de Dios en las iglesias. Entonces, tenemos que motivar a la gente para que pueda acercarse y mantenerla sentada allí. Tenemos que buscar poder del Espíritu Santo. La gente no puede seguir en la iglesia atraída por las luces, atraída por los strobers, atraída por el templo tan guau, tan bonito. No, debe ser atraída por la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia de verdad debe atraer a sus miembros por la presencia que ella aporta, más no por lo que ella quiere mostrarle al mundo para que puedan venir aquí. Y tenemos megaconstrucciones que no son malas, los grandes templos no son malos. Lo malo es que queremos coger al Señor y amoldarlo a nosotros y no nosotros convertirnos a Cristo. Cuando Jeremías capítulo 15 versículo 19, Jeremías le hace una reclamación a Dios allá en el capítulo 15 y Dios le responde en el versículo 19, si tú te conviertes a mí, yo te restauraré y podrás servirme. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás mi portador. Y le dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertes a ellos. Dios le está diciendo a la iglesia todavía, quizás en ese texto, que a la iglesia le dice Dios, conviértate iglesia, conviértense, que ellos se conviertan a ti, mas tú no tomes lo que el mundo tiene, que el mundo se convierta a Cristo en la iglesia y no la iglesia querer convertirse a Cristo en el mundo. Y nosotros somos arrastrados por eso. Queremos traer a la gente convirtiéndonos como la gente. Jesús andaba en medio de las prostitutas, Jesús, o de las trabajadoras sexuales. Jesús andaba en medio de los ladrones, pero no robó. Jesús andaba con los borrachos, pero no se embriagó. Y porque andaba con las trabajadoras sexuales tampoco fue uno de ellos. Porque Él venía a rescatarles, no se iba a quedar con ellos. Jesús anduvo conmigo, convirtió a mí, me tocó a mí convertirme a Él. Porque Él me dio, Él no fue a hacer las cosas que yo hacía, ni las cosas que Él me hace a mí, me toca el corazón para que yo me convierta a Él. Y así tenemos que ser como iglesia, convertirnos a Cristo, porque Cristo está con nosotros, y que el mundo se convierta aquí a nosotros con Cristo, para que todos vengamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la iglesia fue llamada para convertir y transformar al mundo, no para convertirse al mundo. La gloria al Señor Jesucristo.
Y dice la misma Biblia, el mismo versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos 3 versículos me muestran una iglesia que tenía situaciones como la iglesia de hoy. Había vanidad, habían perdido la sensibilidad del espíritu. La iglesia del primer siglo habían perdido el amor por la presencia de Dios, el primer amor. Y hoy estamos en una iglesia, en un tiempo donde la sensibilidad del espíritu se ha perdido. La gente ya no es sensible al Espíritu Santo, porque están siendo más sensibles, están siendo más sensibles al que me ven, y si me ve el vecino llorando va a decir, uy, por allá mira a Jorge llorando. Cuando andábamos en el siglo anterior, siglo XX, los que alcanzaron a ver en ese siglo, la gente era más doliente. La gente era más doliente. El supuesto hoy, por ejemplo, voy a tomar este ejemplo, Colombia de luto por la muerte de un hombre. Y hoy le decía a mis estudiantes esto. Les dije, hoy Colombia amanece de luto y hace esto de luto por la muerte de un hombre. Le dije. Y este fin de semana las noticias se han acaparado hoy miércoles. Se han acaparado las noticias de eso. Solamente si él es una persona importante para la sociedad, para el país, un senador de la República. Pero le dije, en esta semana han asesinado 4 jóvenes de 14 y 16 años. Le dije, en Cúcuta mataron a un chavo de 16 años. En Sevilla ayer me mataron a un muchacho de 16 años que entraron al colegio y le quitaron la vida. Ayer, en Santa Marta, un chico de 14 años le dice a la mamá, chao mami, y se va a entrenar fútbol, y lo asesinan en la calle. Y me contaban ellos mismos ayer en Bogotá, un chavo también, lo cogieron entre varios y lo encontraron amarrado y con la boca cosida. La pregunta mía, ¿esas vidas no son importantes? Todas las vidas son importantes. Y yo no miré esas noticias por los canales tradicionales. Tuve que mirarlos por los canales ajenos. Porque nos enfocamos en uno y así está la iglesia. Hemos perdido la sensibilidad por la gente. Simplemente nos importa la gente importante. Todos son importantes para Jesús porque Jesús murió tanto por el senador que murió ayer, antes de ayer cuando haya muerto, y murió por el que mataron en Bogotá, amarrado y cosido los labios. Jesús también murió por ellos. Jesús murió por los que están en la calle ya que no tienen nada que comer. Jesús murió por aquel que está sentado en el Palacio de Nariño, con el Palacio de Miraflores y en la Casa Blanca. Jesús también murió por ellos. Pero la sociedad le da importancia porque tienen de qué. Pero los que no tienen dónde caer muerto. Ayer sepultaron a una niña que no tenía qué comer. La familia no tenía cómo sepultarla. Y murió de cáncer. Y nosotros hemos perdido la sensibilidad. Todas las vidas son importantes. Y así como estaba la iglesia primitiva que perdió la sensibilidad, así está la iglesia perdiendo la sensibilidad y teniendo más afinidad con el que tiene, con el que yo le puedo sacar algo. ¿Y por qué no tengo afinidad con el que yo le puedo dar cuando la Biblia dice que hay más alegría en dar que en recibir? Pero entonces yo me afino más al político porque le puedo extraer, pero los jóvenes de la ciudad, de los barrios bajos de Bogotá, de las plebes, de allá de los barrios que no tienen nada aquí mismo en Fusagasugá, tenemos esas circunstancias, esos problemas y no nos acercamos a ellos. ¿Por qué? Porque no les tenemos que extraer. Dios no se puede montar allá arriba a cambiar las leyes. Y perdemos la sensibilidad. Y así mismo Pablo le está hablando a una iglesia que ha perdido la sensibilidad. Y todavía le dice en el versículo 20, mas ustedes no han aprendido a estudiar. Ustedes no aprendieron que Cristo es hacia más a un lado que hacia el otro. Jesús se juntaba tanto con los publicanos, con los ladrones, con las trabajadoras sexuales, con todos, y con los ricos también. Él no rechazó a Nicodemo cuando los va a buscar siendo un maestro de la ley. Como tampoco
Mateo más bien, que estaba ya sentado en la silla, nomás mirándolo, diciendo, ay, no me va a llamar, él lo voltea a ver y le dice, venga. Jesús nos ama a todos. Y la iglesia nos hemos pegado, a mí me duele eso, porque nos hemos pegado más a lo que le podemos extraer a los políticos, pero no llevamos ayuda a la gente que necesita realmente de Dios. Y no estoy diciendo que los políticos, los ricos no necesitan de Dios, ellos también necesitan de Dios. Pero a veces nos vamos a buscarlos para extraerle algo a ellos, en lugar de ir a la gente que necesita de Jesús también, pero también necesita enfocar. Y perdimos la sensibilidad como congregación, como iglesia, como hermanos. En la misma iglesia, hermanos, en la misma iglesia vemos hermanos que tienen hambre y que ni siquiera tienen para comer en ese día. Y los hermanos son insensibles a veces, porque no tiene la camisa más cara del mercado, camisa de marca. Quizás él haya comprado en Tierra Santa y usted la compró en los centros comerciales ostentosos de la ciudad. Ya en Tierra Santa no hay, porque era muy fina esta ropa. ¿Usted lo compra ya también? En Tierra Santa. Entonces Pablo les dice, ustedes no aprendieron así. Al Cristo que ustedes le enseñaron, le dice, si de verdad ustedes han oído y han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Mire lo que Pablo nos está enseñando aquí. Nos dice, despójense de ese viejo hombre. Despójense de antes, cuando ustedes no conocían a Cristo, hacían diferenciación en los estratos sociales. Ahora no hagan esa diferenciación porque su mente ha sido renovada. Cuando usted vaya allá al cielo, en el cielo no van a decirle, a ver, los que vivían en el estrato 6, háganse aquí a la derecha, los del estrato 5 un poquito más a la derecha, los del estrato 4 aquí, los del estrato 3 en el medio, los del estrato 2 aquí a la izquierda, y los del estrato 1 más inclinado a la izquierda, y los del estrato 0 acá en la izquierda, y los del estrato -1. Allá no va a haber eso. Allá van a estar todos ante el tribunal de Jesucristo. Tenemos que amarnos. Es necesario amarnos. 2 mandamientos dejó Jesús. Y si le aprendemos a Jesús los 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ti mismo. No abolió ninguno de los 10 que dio Dios en la ley de Moisés. En los 2 mandamientos que dio Jesús se cumplen los 10 mandamientos. Porque si yo amo a Dios por encima de todas las cosas, no le voy a hacer falta a fallar a Dios en su servicio, en guardar el día que es para Él, en guardarle el día, ya sea el sábado o ya sea el día que escojan en el lugar donde ustedes vivan. Usted lo va a guardar y le va a honrar un día para el Señor. Y va a respetar a Dios, y va a amar a Dios. Pero también dice, y a su prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no le voy a hacer daño. Primero, no le voy a robar, no lo voy a matar, no le voy a quitar la esposa, no le voy a hacer daño. Si amo a mi prójimo, 2 cosas dio Jesús y se cumplen los 10 mandamientos. Los 3 primeros mandamientos para Dios y los 7 restantes para el hombre. Y ahí se cumple. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo? Renueven su mente. Renueven. Si nosotros renovamos la mente, vamos a ser diferentes. Vamos a hacer una iglesia que, hermanos, yo llegué aquí en Fusagasugá con una iglesia, y cuando llegué a la iglesia, esta cosa digo por respeto a los que están allá. Y llego yo a la iglesia porque me invitaron al culto. Aquí en Fusagasugá no tenía iglesia porque yo no quería, tenía el cuento en mi mente de ser pastor. Yo venía, a pesar de que había sido enviado, tenía miedo también. Y me fui a refugiar a una iglesia porque un amigo me invita y me dice, Jorge, te invito a la iglesia.
y ve a qué hora es el servicio. Me dice, el servicio es a las 10 de la mañana para ya no- eran dos servicios, entonces, no, a las 10:30, yo entendía a las 10 de la mañana. Cuando yo llego ya había salido el primer servicio, estaban organizando el tiempo para el segundo, el templo. Cuando yo llego y me paro en la puerta, me dice uno de los sugieres, buenos días, aquí necesito. Yo no sé a quién se puede necesitar en una iglesia, pero si no fuera a buscar a Cristo, para allá no había ido. Así estamos. ¿A quién necesita en la iglesia? Seguramente él no entendió la parte de eso. Y me preguntaba quién necesitaba porque el tiempo era. Pero ya estaba por el segundo. Sin embargo, llegó el otro hermano, que fue diligente, muy diligente. Me cogió el casco, lo puse ahí y me dijo, éntrese. Dice que están haciendo, me faltan 15 minutos para empezar, ellos están en. Y me senté ahí. Pero a veces hemos merqueado así, o sea, como el ¿a quién necesita? Cuando en nuestra tierra, usted va en mi tierra, vamos, y cuando uno va en la iglesia, en donde estamos, está la hermana Rosa, eso veía a la gente y ya acá estaba ya. Y eso iban al otro extremo de la vida. Parecía y mucha gente llegaba a la iglesia así, pero nosotros hemos vuelto a perder la sensibilidad y a perder las cosas, y por eso hemos dejado que a Cristo de buscar a la gente. El evangelismo ya no es como antes, ahora nos paramos en el parque a predicarle a la gente y a tirarle Biblia. Antes se iba la gente. Podemos orar por tu necesidad. Podemos orar por esa necesidad que tienes. Tú tienes una necesidad, podemos orar por ella. Y nadie se le niega eso. Así estamos hoy. Y dice Pablo también, nos continúa diciendo para que no nos vamos tan tarde y pueda ir a hacer su cena. Dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con tu prójimo, porque miembros son los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga sol sobre vuestro nombre. Pablo dice, renueven su mente, renueven. Y es lo que debemos hacer como iglesia. Renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Mire, Jesús vino a transformarnos. Jesús vino a transformar nuestra mente, Jesús vino a transformar nuestro corazón, Jesús vino a transformarnos nosotros, no para que en la misma iglesia tengamos que diferencia, porque aquí I'm sorry, VIP zone y this is the poor zone. O sea, esta es la zona de los VIP y esta es la zona de los pobres. Y entonces, en el reino de Dios, ¿será que van a encontrar VIP zone? Max. No creo. No van a encontrar zona VIP allá sentados los very important people. No, allá no va a haber eso. Allá todos son importantes. Desde el que estaba allá en la calle tirado durmiendo con un cartoncito y una cobija que encontró por ahí en la basura, hasta el que estaba sentado en el palacio de María. Para Dios son iguales. Para nosotros es el presidente, por ejemplo, el del Palacio de Nariño. Es importante. El que nos embolata, el que nos genera problemas, el que trae soluciones. Pero para Dios vale igual el que está en el Palacio de Miraflores, en el Palacio de Nariño, en el Palacio de la Casa Blanca, como el que está viviendo en el calle de habitar. Y para nosotros, Pablo nos enseña que jóvenes salgan de esa mentalidad antigua y renueven el espíritu de su mente y hagan un hombre diferente. Desechen la mentira, aléjense de él. Una de las cosas, Jesús dijo al único que le llamó padre de hijos del diablo, a los mentirosos. Jesús le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo, porque él miente desde el principio. Y nosotros que nos dejamos enredar y queremos echarle un cuentico a Jesús, una de las cosas más buenas que es esa. Y está entre los 10 mandamientos que Dios dio. No los 613 estatutos que Moisés escribió. Dios dejó 10 mandamientos.
Entre los 10 mandamientos está ese. ¿No? Y dice cada uno hable verdad porque son los miembros. Usted se imagina que usted se cortara el dedo y ese donde se cortó el dedo le mandara una señal porque el cuerpo está trabajando mal, le manda una señal diferente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Julio, yo tengo una falta de una pierna y según la ciencia, me duele la pierna. Yo no sabía que la pierna que no estaba dolida. Sí, duele la pierna o la parte amputada, o sea, ¿y eso cómo? Porque nuestro cuerpo está asimilando que tiene la pierna ahí y duele. Es impresionante. Entonces, mire, si al cuerpo le duele, es porque no está. ¿Cuánto más nosotros? No nos puede doler la parte de los hermanos que conocieron un día a Cristo, pero no están en la iglesia. Si el cuerpo se duele con esa parte, nosotros también debemos dolernos con lo que un día celebramos y brincamos en la casa de Dios y hoy ya no están. Vamos por esos hermanos que hoy ya no están y vamos y restauremos en el nombre de Jesús, porque también podemos ser nosotros, pero Dios nos ha puesto para restaurar, edificar y plantar. Destruir las obras de las tinieblas y plantar su palabra, edificar las vidas y sembrar un nuevo nacimiento en la gente. Por eso no podemos seguir siendo indolosos. Tenemos que empezar a dolernos por el que estaba aquí sentado con nosotros y se fue al mundo, no regrese al mundo. Yo le decía a uno de mis chicos que me dijo: Lucho, usted no nos dice nada. Yo le dije: no, que la pastora de ellos peleó con otra porque se la enseñó llorando de uno. Se pone a pelear por las almas. Que las pelea al diablo, no al otro pastor. Porque quien tiene que pelear es por quién. ¿Por quién, general? Con el diablo. A él allá en oración y ayuno y pelearle las almas que el diablo se las ha arrebatado para el mundo, pero no las que salen para otra iglesia. La que toma la decisión de irse de aquí, pues, hermano, siempre y cuando vaya a una iglesia de doctrina verdadera, alabe al Señor Jesucristo. Es el que le puede dar salvación. No honre, no venere ni idolatre a hombres. Honre a los hombres que están, tanto pastores como los siervos de la iglesia, o ministros o ovejas sencillas, hay que honrarlos a todos. Pero el que se va por otro lugar porque lo decidió a sí mismo, hermano, como dice la cura, Dios le bendiga. Entonces, ¿quiénes nos deben de doler? Los que un día dijeron: no vuelvo porque me volvió el hermano y se fue al mundo. Ese sí duele, porque lo ganó el diablo. Nos lo quitó el diablo. Aún Jesús estaba preocupado por eso, podríamos decirlo. Que llegó y le dijo a Dios: Señor, de los que me diste, ninguno se me a llegar allá a la iglesia y que Dios ponga una suposición a todos los pastores, profetas, apóstoles, ministros y líderes allí y le digan cuántos se le perdieron de la iglesia. A la iglesia, no a la denominación, no a la congregación, y le diga a los pastores cuántos se les perdieron. Eso debe ser terrible. Porque cuánta gente está ahora, como el muchacho que golpeó el pozo así de la basura en el parque principal de Pisco, y golpeó eso y dijo: algún día tengo que estar predicando la palabra. Lo invité, pero es difícil para él en este momento. Pero yo también creo que él algún día va a estar predicando la palabra. Lo invité ese día, le hablé del Señor, me dijo: toda mi familia es cristiana. El único que no soy cristiano soy yo. Y vamos ahí por el vamos. Lo invité allá a la iglesia donde estamos, yendo arriba, y no llegó, lo esperó, no llegó, pero confió que va a llegar. Así como él dijo, el mundo lo declaró algún día, lo golpeó algún día. Yo sé que algún día va a llegar a los pies de Jesús
Y le va a dar gloria a Dios porque hay una iglesia que restaura vidas, corazones y ama a los que Jesús ama. Entonces a veces nosotros nos pasa que nos fallamos. Y usted se imagina de verdad, yo me imagino esa escena así, pasante en alguna parte, alguna vez, que Dios los colocará a todos los pastores así, a los que líderes, los predicadores y todo, y les pregunte, ¿cuántos se les fueron? ¿Cuántos se perdieron? ¿Cuántos se perdieron? ¿Sí? Mi pastor, para cuando yo no me quiero ni imaginar esa escena. Jesús le dijo, ninguno de los que me dijo, ninguno se perdió. El único que se perdió era el hijo de perdición. Uno. Pero él ya estaba destinado para eso. El que yo le llamé la laboratorio. Y Jesús nos enseña eso. Y Pablo nos enseña a renovarnos. Nos dice, aírense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vosotros. Ni den lugar allá. Cuando yo empecé a coordinar, a trabajar de docente, el coordinador Jorge me dijo, no, yo enseño coordinar a uno. Nos habló de hablarle fuerte a un estudiante, no gritarle, hablarle fuerte. Y él nos decía, cuando ustedes regañen a un estudiante, jamás dejen que se vaya enojado para gritar, porque es una liebre. Ese muchacho se va enojado, ya. Entonces ustedes quieren hacer, llámenlo aparte y díganle por qué lo regañó y cuál fue el llamado. Si usted se pasó, pues discúlpeme también por eso. Pero él nos decía, llámenlo y díganle, lo regañó, le hice la observación por esto, por esto, por esto. Y así los chicos. Yo lo puse en práctica con uno de mis estudiantes que lo estimaba muchísimo y lo había puesto para gobernar todas las cosas. Y cuando estaba en clases, él me formó un desorden. Me formó un desorden en clase. Ese como yo era titular del grupo. Y me formó el desorden, entonces lo miré. Lo miré, y ahí hice todas esas cosas. Pues tenía mucha afinidad y yo dejaba que. Cuando llegó, hice mi observación. Y dije, bueno, venga, firma mi profe. Fírmeme la observación. No, fírmeme la observación. Muy juicioso era el muchacho. Me firmó la observación y se sentó tranquilito. Él siempre que salía me cogía un abrazo y se iba. Ese día salió así escondido por la puerta y lo llamé. Fulano, venga. Ven, profe. ¿Está enojado? No, profe, ¿usted cómo me va a hacer eso? ¿Está enojado? Sí, profe, ¿usted cómo me va a hacer eso? Yo lo puedo estimar o querer mucho, pero no voy a permitir que usted me sabotee la clase. Jamás voy a permitir que ningún estudiante me sabotee la clase. Y le hice la observación porque usted estaba recochando en la clase cuando le estoy diciendo que se porten bien. Era clase de que yo estaba explicando, estaba haciendo esto, esto y esto. Ah, bueno, profe, llegó ahí él mismo. Me dio un abrazo. Me gané al chico. Ya se me iba a ir. Donde ese muchacho se me va, se me carga. Y ya no va a querer al profe Jorge, ya, ¿cierto? Porque cumple, pero no, el pelado se fue y tal. Y se volvió muy buen estudiante conmigo. Era muy, él, bueno, de por sí era bueno. Y así lo trataba conmigo. Decía a él y le hice un detalle y a la otra niña le hice un detalle a los dos, porque eran los que cuidaban. Por ejemplo, yo me iba a clase, ellos eran los que estaban siempre atentos, porque nosotros tenemos que tener esa empatía para con los demás, acercarnos para con los demás, que la gente no se nos vaya al mundo porque no quiere saber nada de la iglesia, porque en la iglesia la juzgaron, sino que en la iglesia le dijeron, la rodearon, no para señalarla, sino para decirle, por nosotros, cuenta con nosotros. Esa es la iglesia que tenemos que levantar, una iglesia que rodea a la gente, no para decirle, ojo, que pecaste, la embarraste, pecador inmundo. No, sino para decirle, que pecaste, mano, Dios te está esperando. Levántese
y vamos para adelante. Si necesitas oración, te vamos a restaurar. No sirvas por un tiempo, pues, como hacen la disciplina, pero vamos a estar contigo en las buenas y en las malas. Esos son mi lema de la infancia, o todos en la cama o todos en el suelo, pero no podemos dejar que uno caiga y el otro. Y no, la iglesia tenemos que levantarnos, porque no le vamos a dar lugar al diablo. Ya me va a tocar hacer serie ya. La general se ríe. Eso sucede, hermano. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si dejaba ir un chico, se enojaba y era una liebre. Cuando nosotros estamos enojados en la casa, si no nos sentamos a dialogar, después de que pase la medianoche, no sé, hay un misterio, pero el corazón se nos agrieta. Después de que pase esa puesta de sol, el corazón se nos agrieta. Porque ese pensamiento empieza a ser más eco. ¿No? Me insultó, me dijo esto y esto, y me va agrietando, me va dañando. Y al otro día ya no lo quiero ver. No le demos ese lugar. Vamos a poner así como hemos hecho. Hasta en mi casa. Le fallé a Dios, pero seguiré firme, porque 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor te ayuda a levantar, porque uno no se levanta solo. 7 veces lo ayuda a levantar. Hoy hablaba con un hermano y le dije, Dios nunca se va de nosotros, ni nos rechaza porque pecamos. Porque a nosotros la iglesia nos enseñó que, ay, pequé, Dios se alejó de mí. Jamás. Adán y Eva pecaron, ¿sí o no? Y Dios los echó del jardín cuando pecaron. No, los echó después. Pero primero, ¿qué hizo Dios? Los fue a buscar. Dios fue por ellos. Sabiendo Dios que ellos habían pecado, fue por ellos. Y se sentó a conversar con ellos. Y ellos, en lugar de decir, Señor, perdóneme porque me equivoqué, la embarré, le dijeron, es que esa mujer es la culpable. Y la mujer, no, yo no, es ella. Y Dios dijo, no, aquí no hay arrepentimiento, se van de mi casa. Pero siguió con ellos. Lo sacó del Edén y siguió con ellos. ¿Por qué siguió con ellos? Porque aún así, después de que Dios había echado a Adán y Eva del jardín, seguía con Caín y Abel también, que eran productos después del pecado. Y Caín mata a Abel y Dios lo rechaza. No, Dios nunca rechazó a Caín. Dios le dijo a Caín, hijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? Cuénteme. Parafraseando el texto, no que me van a tomar los de las redes sociales. ¿Y qué le dijo Caín? Ay, ¿acaso soy el guarda de él? No, Dios no te estaba preguntando si era o no el guachimán. Dios le estaba preguntando, ¿dónde está? ¿Qué había pasado? Caín pudo haberle dicho, Señor, mi hermano está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque yo lo maté. ¿Y qué pasó que lo maté? La conversación se pudo haber extendido. Pero él no mostró arrepentimiento. ¿Y quién se aleja? Es uno. Adán y Eva, Dios los buscó y ellos andaban como escondidos. Caín andaba huyendo de la presencia de Dios y Dios nos va a buscar. Así hace Dios con nosotros. Mis hermanos, no hay quien nos pueda levantar de una caída. Nuestra mente nos acusa para que lleguen los demás hermanos a acusarnos. Y el único en el cual hay esperanza después de una caída es Dios que nos puede levantar. Porque el pastor de la iglesia nos puede aplastar, los líderes nos pueden aplastar, pero Dios nunca lo va a hacer porque Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él no va a echar en vano el sacrificio que Él mismo hizo para que yo pudiese tener algún día vida eterna. No, Él no lo va a hacer. Él murió por nosotros y Él no va a tirar el sacrificio a la basura como nosotros hemos tirado el sacrificio de Jesús a la basura juzgando a los hermanos. Ya no los levantamos, los colocamos, los matamos, el ministerio los disciplinan y así hay mucha gente, hermanos. Volvamos a la senda de Dios, donde Dios diga, restauren al que caiga. Y vamos a restaurarnos entre nosotros.
Los grandes avivadores. No son avivadores porque la gente los apoyó, no. Antes de ser avivadores, la gente los rechazó. Kathryn Kuhlman, todo eso que la gente habla de Kathryn Kuhlman, que la seguían miles de gente, no la seguían porque era Kathryn Kuhlman. La seguían porque el Espíritu Santo fue quien la restauró allá en su intimidad cuando ella dijo, ya no soy nadie. La gente se me ha ido, no tengo a nada. Pues si tú puedes hacer algo, aquí no está nada, ya. Y ahí entró Dios que nunca se fue de Kathryn. Aunque ella sí se apartó de mí. No se manifestó en ella, pero siempre le estuvo hablando. Dios nunca se fue. La iglesia la rechazó. La iglesia la rechazó. Pero el Señor siempre estuvo conmigo. Por eso yo, iglesia, a mí no me importa la gente. A mí me importa es que Jesús diga, ya no me sirves. Y sé que el día que Él me diga, ya no me sirves, es porque estoy con una caja de cristal, con las manos aquí y los labios pegados con ese pegante. El día que el Señor me diga, ya no me sirve, es porque ya no puedo respirar. El día que Dios le diga a usted, ya no me sirve, es porque ya no puedo. Porque conozco a un hombre que es de Cali y su pastor le dijo, usted no sirve, hermano. Y lo sentó en el ministerio. Ese hombre se sintió tan mal y se fue. Y se fue a Estados Unidos. Y un día llamó al pastor contento y le dijo, pastor, gracias por esas palabras, porque hoy aquí estoy pastoreando tantas personas y no era pastor de la iglesia. Le sirvió, ese no sirve, porque el pastor lo rechazó, pero el pastor le dijo, usted no me sirve. Dios le dijo, ese me sirve y mucho. Y tenían una célula, en un grupo de oración, más gente que lo que tenía el pastor aquí en Cali. Dios no nos va a rechazar. Jamás. Jamás. Póngase sobre su pie.